aquí en Concepción y por supuesto seguiremos muy atentos a lo que ocurra con la infraestructura de los colegios en nuestra región durante todo el año, pero también estamos atentos a lo que está pasando a nivel nacional en materia política, en materia judicial incluso, la votación que se desarrolló durante la jornada de ayer donde se buscaba censurar la mesa dirigida por la diputada Carol Cariola, que está con su permiso postnatal en este momento, 9 días de nacido, tiene su bebé, si es que no me equivoco, el cálculo no me falla, y ha tenido que pasar por todos estos procesos por una acusación bastante seria, ¿no? Que podría terminar en tráfico de influencias, se está investigando incluso los aportes económicos a su campaña, o más bien se busca investigar aquello. Bueno, ¿por qué la diputada está en esta situación? ¿Qué está ocurriendo con su realidad al día de hoy? Se lo preguntamos a la analista política, doctora en ciencia política y académica de la Universidad del Desarrollo, Lesley Briceño. ¿Cómo estás? Lesley, ¿cómo estás, Lesley? Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Nos vimos hace poquito. Sí, pues, es que ya empezamos. Ya empezamos. Así está la cosa. Ya empezamos. No son tantas elecciones, pero sí han pasado hartas cosas. Sí, pasan muchas cosas. Y claro, efectivamente lo que está ocurriendo con la diputada Carol Cariola es algo que ha concentrado la atención del mundo político y también del mundo periodístico. Así como brevemente recordar algunas cosas, en el contexto de la investigación por la compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, se está investigando obviamente a la exalcaldesa Iracy Hasler. Dentro de esta investigación aparecieron unos mensajes entre la diputada Cariola y la exalcaldesa, en relación con Sierra Bella, o algunos mensajes que uno podría decir, bueno, son bastante comunes entre dos personas que se conocen, claro. También empezaron a surgir otros mensajes de comunicaciones que habría tenido también la diputada con la exalcaldesa, cuando era alcaldesa, obviamente, en relación a una situación que el Ministerio Público está investigando como posible tráfico de influencias y que tiene que ver con algo puntual que ella le indica que hay un amigo de ella, que es un amigo, un empresario chino, que tuvo un problema para renovar una patente, específicamente en la Municipalidad de Santiago, porque se le pasaron los plazos y la alcaldesa le responde, le dice, a ver, déjame averiguar, hubo un intercambio de correos en relación a qué es lo que estaba pasando, con quién tenían que hablar, quién era la persona encargada. Finalmente eso, para terminar esa historia específica, no concretó en la renovación de la patente, no se le renovó la patente a esta persona, pero dentro de la conversación se hablaba de que iban a haber reuniones, una comida, que había un empresario chino que quería donar un árbol de Navidad. Entonces, efectivamente, hay alguna situación que el Ministerio Público empezó a levantar las alarmas de que esto es en potencial, podría haber una situación que ameritara una investigación por tráfico de influencias, y eso es lo que sabemos hasta el momento. Claro, en estos audios que se han filtrado, incluso, bueno, se ha conocido que hay un empresario chino también, que es el que le arrienda el departamento donde vive ella. La diputada Cariola. La diputada Cariola. También está el tema de que ella reconoció que era un empresario también de los que están siendo asociados, que le aportó a su campaña. Entonces, ahí para que nos conectes con el concepto de tráfico de influencias. ¿Qué es finalmente? Porque claro, podemos tener censura a una mesa por problemas políticos, por visiones, ya viene el Partido Comunista, sabemos que ha habido tiene mucha fricción. Claro. Pero ya cuando hablamos de delitos, ¿qué se trata? ¿Cómo se prueba el tráfico de influencia y cuándo se da? Es que el tráfico de influencia es súper difícil de comprobar, finalmente. Es un delito que está tipificado en la ley. Ahí los abogados podrán explicar mejor cuál es la ley específica, etcétera, pero que tiene que ver cuando yo recibo un pago para poder beneficiar a una persona en específico por sobre otras y que media algún tipo de pago. ¿Involucra dinero? Involucra un pago que, ojo, puede ser de distintas formas. Okay. Ya, un pago. Un pago, hay algo asociado. Puede ser, por ejemplo, pagar algo específicamente, como decir, ya, yo te entrego dinero en forma directa, que probablemente es la imagen que nosotros tenemos más bien del tráfico de influencia. Me pasan un billetito y yo te apoyo por acá. Pero por eso, claro, esa sería quizá la forma más fácil de saberlo, pero también, lógicamente, que puede haber otro tipo de pagos involucrados. Yo te apoyo en tu campaña, yo voy a apoyar tu gestión, la voy a hacer más fácil. Exactamente, te puedo hacer un contacto con esta otra persona para que te ayude en este ámbito. Si usted como diputada o como alcaldesa necesita un lugar para desarrollar alguna actividad, no se preocupe, yo estoy aquí. Exacto, entonces por eso esa parte es lo más complejo de poder probar un delito de tráfico de influencia.
Porque, claro, si uno mira, o sea, a ver, todos nosotros en algún momento, de alguna u otra forma, también lo que conocemos en Chile, hacemos favores, el pituto. Pero no necesariamente eso significa que hay un tráfico de influencia o hay un pago de por medio, ¿ya? Que podría ser este caso o no. Claro, exactamente. Eso es lo que tiene que investigar y que determinar el Ministerio Público en esta investigación que se está llevando a cabo. Lo que sí sabemos es que los empresarios chinos a los cuales se ha hecho mención están registrados como lobistas. Como lobistas. De hecho, han tenido con los últimos 3 presidentes. Exacto, se han juntado y han declarado sus reuniones a través de la ley de lobby con autoridades de distintos gobiernos, no solamente la diputada Cariola, sino que también con ministros del gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, también con miembros de Michelle Bachelet, también con miembros actualmente del Parlamento, han asistido a diferentes reuniones. Por lo tanto, eso está la información que conocemos y la información que se puede acceder por transparencia. De hecho, también, por ejemplo, el senador Iván Moreira dijo, yo conozco al empresario del que se ha hablado, he conversado con él, tengo una muy buena opinión. Y es interesante cómo una de las cosas que ha ocurrido a raíz de esta investigación, a raíz también de la situación que fue bastante controversial sobre el allanamiento al departamento de la diputada Cariola en el momento en el que ella estaba en el hospital, teniendo la guagua, literalmente. O sea, había sido 5 minutos antes, 5 minutos después, pero era trabajo de parto. Efectivamente es lo que ha generado bastante polémica. De hecho, el respaldo hacia la diputada Cariola por esa situación en específico ha sido bastante transversal. Lo veíamos recién, de hecho ahí vemos a distintas figuras de la política del Parlamento chileno, entre ellos Erika Edo, que es de la Democracia Cristiana, vicepresidente de la mesa, entregándole ahí, dándole un abrazo muy, muy sentido, ¿verdad? Claro. O sea, hubo apoyo transversal en esa materia en particular, ¿no? La que tiene que ver con el allanamiento a su vivienda y también que hayan ido a buscar y requisar su teléfono en la clínica, donde no hubo contacto de las policías con la diputada, ¿cierto?, que estaba con su guagua, pero sí se le quitó el celular. Sí, y fue a través de miembros de su familia también. O sea, igual es algo que uno podría cuestionar sobre si el allanamiento se tenía que haber producido ese día. Se sabía que no era una sorpresa que la diputada estaba en trabajo de parto, o sea, que está a fecha de término finalmente. Ahora, para ya llegar a este hecho en sí mismo, me gustaría retroceder un poquito para hacernos este mapa mental. Hay 2 empresarios chinos que están registrados como lobistas que de una u otra manera tienen contacto directo con la diputada Cariola. Y con otros diputados y otras autoridades también. Exacto, pero en particular con ella, ¿verdad? Y a través de ella, ¿cierto?, se busca hacer una gestión con el municipio de Santiago, con la alcaldesa Iracy Hasler, que es correligionaria también de la diputada Cariola. Son del mismo partido. Son del mismo partido y son amigas. Sí, no, claro. O sea, las conversaciones de WhatsApp uno veía una relación muy familiar. Cercana, muy informal, ¿no? Entre una autoridad que es diputada y otra autoridad que es alcaldesa de la comuna de Santiago. Y de ahí entonces donde empieza esta investigación. Ahora, llegamos al momento del allanamiento. Si la diputada Cariola no hubiese estado teniendo su guagua, no hubiese estado embarazada, ¿esto habría sido foco de tanta crítica como la estamos? No. En ningún caso, de hecho, hubiese todo lo contrario. Muy probablemente las instituciones están haciendo su trabajo. Exacto. Sin embargo, por el momento, por la situación, más bien la condición en la que ella estaba, ¿cierto? Estaba embarazada, tiene a su guagua, pasa todo esto en ese contexto. Tenemos un presidente de la República que sale a criticar públicamente al Ministerio Público, valga la redundancia de la palabra público, pero lo critica abiertamente y cuestiona el trabajo de la Fiscalía y del Ministerio Público. Un grupo de parlamentarios también critica al Ministerio Público y a la Fiscalía en un trabajo que probablemente en otro contexto estaríamos aplaudiendo. Exacto. ¿Qué pasa con estas críticas al Ministerio Público y cómo hace su trabajo en una investigación tan compleja, además, para alguien que es parte del gobierno? Es que, claro, tiene una serie de aristas que son bastante complejas, porque finalmente, como tú bien lo señalas, o sea, hay una imagen que probablemente a nadie le gustaría ver, como es una situación. O sea, probablemente lo conocimos y supimos de esto porque la diputada es quien es y tiene el espacio no solo de sus redes sociales, sino que la prensa a disposición para poder contar esto, y que la prensa obviamente estaba mirándolo. Pero ¿cuántas personas les ha ocurrido situaciones similares? El Ministerio Público puede haber llegado a tener su casa cuando algún familiar había fallecido, o también cuando estaba a término o con la guagua recién nacida. Entonces, claro, hay una
mirada probablemente distinta porque es una diputada, ¿ya? Que se dio en esta situación y probablemente si no hubiera estado embarazada, no hubiera estado en la clínica, todo el mundo habría aplaudido y habría dicho, oye, esto es lo que se debía de hacer. Sin embargo, han salido una serie de apoyos. Creo que el apoyo del presidente debió haber sido más cauto, esta es una opinión. Principalmente porque es el presidente de la República. Independiente que pueda tener una simpatía, una cercanía con Carol Cariolo por identificarse con ciertos ideales, el presidente responde a ser la máxima autoridad del país. Y el respeto a las instituciones. Respeto a las instituciones y se podría considerar que tal vez está tratando de influir en el Ministerio Público. Incluso el ministro de Justicia. También salió a rechazar. También criticó el trabajo y la forma del Ministerio Público a través de Fiscalía. Exacto. Y bueno, no solamente el ministro de Justicia, sino que también tenemos a la ministra de la Mujer, la ministra de Desarrollo Social. Pero eso, por ejemplo, que la ministra de la Mujer se pronuncie en esta materia es algo que se espera. Se espera. Y que si no hubiese ocurrido probablemente también sería criticado. Sí, pero, porque es su rol como ministra, ¿no? Exacto, pero también hay un tema de que hemos dicho constantemente y hace el día de ayer, fue 11 de marzo, recordábamos los 35 años de la llegada al poder de Patricia Aylwin, el retorno a la democracia, y una de las cosas que ha sido el discurso constante en estos últimos 35 años es que las instituciones funcionan y que tenemos que tener las separaciones de los poderes. Y finalmente, cuando tenemos un presidente que hace un comentario de esa forma, uno podría pensar, intuir que lo que busca es tratar de influenciar al Ministerio Público. Ahora, a ver, ¿cómo tratar de explicarlo sin generar polémica, pero claro, estamos frente a una situación de igualdad de género, estamos frente a el respeto de la mujer en este momento que es tan vulnerable como el tener un hijo, que está todo eso detrás también. Pero, ¿qué pasaría esta misma situación? Por eso lo quiero plantear sin generar polémica, pero para analizarlo, de un diputado que estuviera siendo operado. También es un momento vulnerable. Claro. O sea, sí, yo creo que probablemente... a ver, nunca para nadie existe el momento ideal para que me allanen en la casa. Sí, o sea, sí, de todas maneras. Tenemos que ponernos en esa perspectiva. Pero probablemente también habría sido cuestionado... yo espero, finalmente, que también hubiera sido cuestionado. Quizás el tema de la maternidad nos llama mucho más la atención porque en general que tiene que ver un tema de cómo se forman las estructuras patriarcales, es que tiene que ver con algo que es sumamente privado y que la mujer está más delicada, está en una situación de fragilidad y que en algún aspecto tiene razón, tiene evidencia científica. Sí, claro. O sea, las hormonas se disparan en el cuerpo de una mujer, hay un proceso que es bastante complejo como puede ser... traer a este mundo a un ser humano desde dentro del propio cuerpo y claro, uno podría, y también hay cirugía de por medio, o sea, tal vez no hay una cesárea en este caso, pero sí hay pabellón, sí probablemente tiene que haber un cuidado postoperatorio. Porque aquí hay un cuestionamiento hacia la Fiscalía, pero directamente hacia los tribunales, porque fue un tribunal el que autorizó este proceso. Efectivamente, y esa condena ha sido también bastante transversal, que refleja un poco, de hecho, el senador Iván Moreira, que también nadie podría decir que es cercano a Carol Cariola. Menos el Partido Comunista. No, menos. El senador Moreira decía que le llamaba la atención, que él consideraba que esto era algo que el tribunal se había ensañado. Y hablaba un poco también, yo escuché hoy día a Francesca Parodi, ex seremi de nuestra región, de ex seremi de gobierno, que de Bópoli, decía que a raíz de cómo manejó la Cámara, específicamente el Partido Social Cristiano, que decía, aquí me da la percepción que dentro del Partido Social Cristiano y de algunos sectores de la derecha, especialmente la ultraderecha, hay una persecución, una lógica anticomunista. Entonces, vuelvo a lo que señalaba el senador Moreira. Moreira decía, yo no veo este mismo tipo de allanamientos en otras casas de personas poderosas. De hecho, han demorado muchísimo en tomar la decisión de allanar en otros casos en los que muchas veces incluso la ciudadanía se preguntaba y presionaba, bueno, ¿y cuándo van a ir a allanar la casa? Claro. ¿Cuándo van a ir a buscar esos documentos, esos computadores, en fin? Ahora, esto igual nos abre una conversación porque, claro, estamos hablando de una mujer que había recién parido o que estaba en trabajo de parto y que tiene que atravesar un proceso judicial
que probablemente es lo que corresponde en materia judicial. Legalmente. Sí. Legalmente es lo que corresponde, que se haga una investigación. Y esto nos retrotrae quizás a muchos al caso de Lorenza Cayuán, esta mujer mapuche que fue detenida, si mal no recuerdo, el año 2017, 16. Sí. Por ahí creo que estoy bien en el año. Sí, también me perdió el año. Sí, pero esta mujer que estando recluida da a luz a su hijo engrillada, ¿no? Con grilletes en sus pies y manos. Este caso dio pie para una discusión también en materia de, bueno, éticamente, ¿qué es lo que debe haber pasado aquí? ¿No? Es una mujer que está cumpliendo o que está dentro de está presa por un motivo en particular, ¿verdad? Donde la justicia ha determinado que ella tiene que estar privada de libertad, pero estaba con un embarazo prácticamente de término, 8 meses, y da luz a su guagua. ¿En qué condiciones tenía que hacerlo? No es el caso de la diputada, pero sí esto podría abrir una conversación respecto de, bueno, ¿cómo debiese actuar la justicia? Los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos a seguir en el caso de una mujer que está embarazada o que está en trabajo de parto y que tiene que ser allanada, que tiene que ser investigada, que tiene que haber un proceso tan violento, porque es violento? Claro, de hecho la diputada Cariola habla de una otra forma de violencia obstétrica. Exacto. Ya, porque bueno, lo que vive Lorenza es algo dramático, porque efectivamente es una vulneración a sus derechos, y así lo determinaron todas las cortes. Y cambiar los protocolos de gendarmería. Exactamente. Pero también tiene que ver con otra cosa, por lo que se sabe de la información de la diputada Cariola, que claro, es un caso súper distinto, es que además estaba siendo investigada hace tiempo, la orden ya estaba a punto de expirar, por decirlo de alguna forma, y eso nos lleva a, y que también tiene que ver un poco con lo que pasa con el caso de Lorenza y quizás cuántos otros más que no conocemos. Porque Lorenza Cayuán fue el caso como la gota que balsó el vaso, pero probablemente muchas otras mujeres vivieron lo mismo antes. Exactamente, tiene que ver con los procesos en el mundo de la justicia que son muy lentos. Sí. Tenemos un proceso muy lento de la justicia. Pensemos en los casos fundaciones, por ejemplo. Lleva el Ministerio Público investigando hace más de un año. Hay no solamente personas en prisión, en arresto domiciliario, por ejemplo, nocturno, pero las investigaciones se extienden demasiado. Entonces, claro, uno se llega a preguntar también, este es otro tema, ¿por qué la justicia en algunos ámbitos es tan lenta? ¿Por qué hay que demorarse tanto en investigar? Y efectivamente todas las cosas que se conocen. El caso Sierra Bella, que es por donde inicia y que conocemos lo de la diputada Cariola, lleva investigándose más de un año. Es verdad. Es más de un año, o sea, es desde antes que la diputada se embarazara. Entonces, si es que había algún tipo de orden de allanamiento, ¿por qué esa no se ejecutó antes para evitar una situación puntual ahora? Y no solamente por el proceso, sino que también por la información. Tienen mucho tiempo para a lo mejor arreglar eso o borrarlo, pero claro, está esto en investigación. Hay contradicciones con lo que dice la diputada, con lo que dice la fiscalía, con lo que dice la policía. Esto es un proceso obviamente que se está investigando, pero quiero llevarte a esa imagen. Que ha generado mucha división, porque por un lado ella se defiende que le estaban vulnerando un derecho tan íntimo como era la relación con su hijo, pero ella también va a esta sesión donde claro, se iba a votar la salida precisamente de la mesa, la censura a la mesa, y expone a su hijo. Muchos dijeron que no era que no era necesario, otros que sí. Hay quienes las defienden. ¿Qué pasa con esto? Entendiendo que no estaba obligada a ir, pero ella dice, de todas maneras me hicieron venir. Sí, ella toma la decisión de ir. Efectivamente, no estaba obligada, entonces ella decide ir al Congreso a esta sesión, a presidir la Cámara. La vemos cuando llega. Incluso dice en un momento voy a darle de comer a la guagua porque está con la alimentación de lactancia exclusiva, está en la testera con la guagua en brazos. Entonces, claro, hay personas que pueden decir esto lo mediatizó, podría haberse quedado en la casa, tenían los votos, fueron más de 70 votos, no recuerdo si son 72 en 72. Votos, no me acuerdo si eran 71 o 72. 72 en contra, 51 a favor, por eso quizás te confundí, sí. ¿Cierto? 72 en contra, 51 a favor y una abstención. Una abstención. Entonces, claro, los votos estaban para poder rechazar la censura. Ojo, es la tercera censura o el tercer intento de censura a esta mesa. A la diputada.
Liderada por ella, específicamente claro. a la diputada. Digámoslo, es a la diputada. Exactamente. Y de ahí es donde también se desprende esta acusación de persecución política. Recordemos todo lo que costó conseguir los votos para que Carol Cariola asumiera la presidencia de la Cámara. Además, es una mesa que está a puertas de terminar su periodo. Él finaliza el 15 de abril. O sea, le queda un poquito más de un mes. De hecho, desde Chile Vamos señalaban que no generaba mucho sentido el hacer una censura a la mesa ya que le quedaba solamente un mes de función. Entonces, y ahí es donde surge el concepto de esta derecha amateur. Exacto. Esta nueva derecha que está desde el Partido Social Cristiano hacia la derecha. Exacto. Que es donde pasamos por republicanos, los nacional libertarios, nacional libertario, que ya se conformaron como partido, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa con este sector de la nueva política chilena? Pongo nueva entre comillas, porque no es que sean jóvenes ni mucho menos, que de repente se asocia como la nueva política, son figuras jóvenes, no, hay algunos que llevan varios años en política, muchos años y con muchos intentos de obtener lugares y partidos y qué sé yo. Hoy lo están logrando. ¿Cómo se configura hoy día este escenario que también ha cambiado, no? Sí, de hecho, el concepto de la derecha amateur lo decía el diputado Guzmán, diputado de Bópoli, lo señalaba ayer, que es un diputado de derecha. O sea, ¿por qué? Porque finalmente lo que uno cree que buscan es generar simpatía y generar nosotros como esta nueva derecha vamos a, que es el Partido Social Cristiano, el Partido Libertario, el Partido Republicano, vamos a estar persiguiendo todas las instancias donde se vea alguna cosa que a nosotros no nos guste. Es atrincherarse en las ideas y en general lo que uno espera de la política es que la política genere consenso, que la política converse. Por lo tanto, este concepto de la derecha amateur que planteaba el diputado, yo escuché, no voy a decir de quién, pero para guardarme el comentario, sí, pero más que nada para no poner en evidencia a la persona, me decía, hablaba más, dijo, yo no hablaría de una derecha amateur, hablaría de una derecha tonta al final. Claro. Por eso mejor me guardo la persona que me lo dijo. Que no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decía, y le encontraba toda la razón, conversábamos este tema, porque finalmente lo que ocurre es que pareciera ser que la derecha, especialmente esta extrema derecha, está utilizando estas instancias y eso no necesariamente significa que uno tenga una simpatía con estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que quiere la ciudadanía es que estén legislando de las cosas que efectivamente nos preocupan a nosotros y que no haya una sesión de votación para censurar una Cámara que finalmente mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que hace. Bueno, finalmente tuvimos un show político, sí, claro. que otra cosa. Y muchas mujeres incluso de la derecha dijeron, bueno, yo la verdad que les dije a lo del Partido Social que no presentaran esto, pero por apoyo, por línea, digamos, editorial, si se quiere, tuvimos que ir a votar, pero otros no quisieron llegar y todo. O sea, se generó ahí una división, pero también esta imagen se genera la división. Algunos dicen que incluso ocupa esta guagua como escudo para poder, obviamente, evitar ese cuestionamiento a la investigación que se está haciendo. Por otro lado, aparece todo el concepto, por ejemplo, de Katy Barriga, que también ocupaba a su hijo como excusa para no tener que cumplir prisión preventiva. ¿Cómo se analiza esa imagen en el Congreso Nacional? A ver, yo creo que, bueno, podemos hacer muchas lecturas de lo que, cuál es la decisión, de por qué ella toma la decisión de ir, claro. Por qué toma la decisión como pareja, finalmente, porque su pareja también va. Son dos diputados. Son los dos diputados, pero claro, se ve una imagen muy compleja. Voy a recordar en otro contexto, ¿se acuerdan cuando también Carla Rubilar, si es que no me equivoco, andaba con su guagua en el Congreso? También en otro contexto, no era una situación así, pero también fue a trabajar, con la guagua. Puede haber sido ella, puede haber sido otra diputada, que llegó la guagua muy pequeña y se cuestionaba. Y que tiene que ver con que, claro, efectivamente alguien puede decir es mediático, probablemente podemos cuestionar la situación, es una guagua literalmente recién nacida, tiene 8 días y las recomendaciones probablemente de los médicos es decirle, sabe que no exponga su guagua a posibles agentes externos que pueden generar una enfermedad que no sabemos cómo va a reaccionar porque es tan pequeño. En este caso específico, eso es una decisión personal que tomaron ellos. Ahí uno no se puede meter. Pero lo que sí es interesante es que efectivamente generó controversia y probablemente es lo que andaban buscando, poner en evidencia algo que es fundamental, que tiene que ver con, primero, que ella necesitaba una forma de defenderse
pero también para algunos la lectura es, bueno, ¿qué pasa con otras madres que no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos en una sala cuna con un familiar responsable para poder hacer un trabajo Claro. que les... Porque muchos Y dirán, que alguna sea obligada. porque Claro. muchos dirán porque se quede con su papá. El papá estaba ahí. Claro. El papá también estaba ahí. O que se hubiera, tal vez lo hubiera ido con la mamá En la oficina, si se queda un rato. en otro No lado. todos tienen esa posibilidad. Claro. Exacto, yo creo que también Quizás tal vez... no hay una red de apoyo. Claro. Es que por eso yo creo que es tan complejo entrar a cuestionar las decisiones de una mujer que está maternando y a la vez trabajando y a la vez defendiéndose de un proceso judicial en el que está siendo investigada y además en una votación en la que se le está buscando censurar su trabajo como Exacto. parlamentaria. O sea, acá hay una serie de componentes que yo creo que ninguno de nosotros es capaz de No, dimensionar. de todas maneras, Exacto. hay que estar Exacto. ahí. Hay que estar Hay en que esos estar ahí. zapatos. Puérpera, es una mujer que está puérpera. Exacto. Ojo con sus hormonas, Es que con por su eso- emocionalidad. Por eso hay que estar en esos zapatos, hay que saber qué es lo que, efectivamente, por qué toman la decisión, porque es una decisión consensuada entre los dos, de decir, ok, vamos con la guagua. Y tan profundamente personal. Exacto. Porque claro, uno podría decir, oye, es que politizó a la guagua, es que la ocupó como esto, es que la ocupó para esto otro. Y uno, claro, desde la mirada, desde afuera, podría decir fríamente, oye, en política hemos aprendido contigo que todo es cancha, ¿no? Tú misma nos has Sí, enseñado por aquello. supuesto. Pero también tenemos esta otra serie de factores donde ninguno tiene la última palabra ni tampoco la capacidad cierta de decir esta fue la razón por la que ella decidió lo que decidió. Entonces ahí también hay un tema como ético-moral con respecto a esta situación, ¿no? De una mujer madre recién parida que además se busca proteger siempre en tantos aspectos, pero parece que hoy día con ella en particular no. Que es la posición también en la que está. Claro, claro. Entonces nosotros efectivamente, además, no estamos en sus zapatos, no sabemos por qué finalmente, cuál es la razón. Podemos especular de esas razones y puede ser quizá un comentario súper infidente. Yo no soy mamá, no he tenido nunca hijos, entonces tampoco sé Ese cuál, proceso, claro. cuál es el proceso. Sobre todo el primero. El primero, no sé cuál es el proceso hormonal, no tengo idea también que podría a mí hacerme hacer algo igual, similar. Exacto. Entonces, por eso, claro, desde la ignorancia de esa situación específica, yo lo que asumo es que ella quería enviar una señal. Claro. Una señal específica que puede ser interpretada como positiva, como negativa. Sí, claro. Pero de que abre debates Lo abre. Lo y de que abre Ahora, diálogos al respecto de lo que está pasando y solo así un comentario chiquito siempre decimos, oye, la oposición que ha estado tóxica en el último tiempo, creo que hoy día hubo como una Sí, suerte de sí, escudo claro. transversal Sí. respecto De de su hecho, situación. solamente Sí. el diputado, si no me equivoco, en el caso de Evópoli, que estuve mirando, hubo solamente el diputado Undurraga, si es que no me equivoco, votó a favor de la censura. Finalmente, ¿cómo se lee que la Defensoría de la Niñez no haya encontrado nada malo en esta actitud, cuando ha sido reclamante de muchas otras instancias? Yo creo que probablemente, y esa también es una percepción, yo creo que todavía no se ha atrevido a dar una declaración la Defensoría de la Niñez, porque en algún momento va a tener que hacerlo, porque yo he conversado con algunos médicos, e incluso con una matrona, que es mi tía, que es matrona, y me decía, pero es que si tiene 8 días la guagua, no debió de haber salido. Entonces, claro, ahí la discusión en el grupo familiar era en otro tema, en otro tono, lógicamente, de mucha más cercanía, pero claramente, y es muy probable que la Defensoría de la Niñez diga algo. De hecho, lo dijo. Ah, lo Por dijo eso ya. te preguntaba, porque la Defensoría de la Niñez dijo, no vemos vulneraciones graves al caso de Carol Cariola con su bebé. Por eso te preguntaba, ¿cómo se ve ese había análisis? leído. Está ahí en Bio Bio Chile. Vamos a ponerle atención. Exactamente, No tenía está en tiempo de Bio Bio revisar Chile esa algunas declaración. cosas. Y esto Gracias, va saliendo Leslie. al minuto también, Leslie. Como Sí. siempre te agradecemos por este análisis. Muchas gracias, nos vemos pronto.